solo en Panamá, sino en el mundo. Así que bueno, vamos a conversar, vamos a enfocar la gran mayoría de la plática de hoy en cáncer gástrico y luego, si nos da tiempo, unas palabras sobre intestino delgado. Entonces, bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo soy Stephanie Torres, yo soy especialista en cirugía general con una subespecialidad en cirugía oncológica. Entonces, vamos a empezar con lo básico. Eh, en términos de epidemiología, durante los últimos años, cáncer gástrico pues, se encuentra dentro de los 5 primeros lugares en términos de incidencia. Como pueden ver, pues todavía al día de hoy pulmón sigue siendo el primer problema de salud, y luego en las mujeres mama, colorecto y luego estómago, y en los hombres entonces próstata y colorecto, próstata y luego estómago. Como pueden ver aquí, la distribución geográfica del cáncer gástrico eh, es muy particular. Como pueden ver aquí en los colores azules más oscuros, esto es incidencia. Eh, Disculpe, Podemos doctora, ver, es que sí, es que no se están pasando las diapositivas. Estamos en la primera todavía. no me digan. Mm, Déjame ver. ¿Y ahora? ¿Les pasa? No, doctora. Es- Mm, mm. ¿Les pasó? sí, estamos viendo la epidemiología. Ok. Si la paso, ¿les pasa a ustedes? Sí, Ok, bueno, creo que la vamos a tener que, cuando lo pongo toda la pantalla, como que ya no pasa. ¿Ahora se pasó? ¿En bueno, cuál ahorita es? estamos viendo ¿Cuál la es? del pastel, la La epidemiología. ok, bueno, vamos a intentarlo aquí, pues, así. Como les mencionaba, pues esto es incidencia. Cáncer de estómago generalmente está en los 5 primeros lugares, como les mencionaba, tanto en hombres como en mujeres. ¿Esta les pasa? ¿Sí? ¿Les sale el mapita? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, pues la distribución geográfica del cáncer gástrico es bien particular. Como pueden ver, los lugares más azul oscuro son los lugares que tienen mayor incidencia, y tradicionalmente esto siempre ha sido Asia, específicamente Japón, que a raíz de las altas tasas de incidencia, pues desarrolló programas de cribado que son prácticamente únicos de Asia, eh, y por lo tanto lograron impactar resultados en términos de supervivencia. Y en América, muy importante es esta línea que se llama el cinturón andino. Específicamente las tasas más altas en Sudamérica, en Chile, tienen mucho que ver aparentemente con algunos elementos muy característicos de la región. Por ejemplo, la minería, la presencia de algunos elementos específicos en el suelo y que pueden estar condicionando las altas tasas de incidencia. Y en Centroamérica, la tasa más alta en Centroamérica y América, hasta México, pues generalmente las tasas más altas están en Costa Rica. También se han hecho estudios para evaluar y también apuntan hacia algo relacionado con el suelo y la presencia de algunos elementos como molibdeno, entre otros, ¿no? Eh, en términos entonces de mortalidad, si en incidencia cáncer gástrico estaba en los 5 primeros lugares, en mortalidad subimos entonces a los 3 primeros lugares. El cáncer gástrico
tiene una curva de comportamiento muy llamativa porque no solo se ha mantenido entre los primeros lugares de mortalidad, sino que la curva etaria se ha desplazado alarmantemente. Es decir, antes la mediana de presentación de cáncer gástrico estaba cercano a los 65 años y esto ha bajado más de una década. Es decir, ahora los pacientes se presentan más cercanos a los 50 años y eso ha ocurrido apenas en menos de 15 años, este desplazamiento de la curva, lo que lo hace todavía una enfermedad pues, mucho más preocupante, ¿no? Lo mismo en términos de mortalidad, como pueden ver, se mantiene la misma distribución geográfica, ¿no? Asia, altamente prevalente en incidencia y de las mayores tasas de mortalidad, al igual que en el continente andino. Esto, vamos, estas son las tendencias que les mencionaba. Y bueno, de las cosas más importantes a saber es que como les mencionaba, lastimosamente la curva etaria se ha desplazado y tenemos mucha más incidencia en los pacientes jóvenes. Y antes esta era una enfermedad, una patología que era mucho más frecuente en los hombres. Y ahora esto se ha ido equiparando cada vez más. También hay, como mencionamos, la variación geográfica. La gran mayoría de los diagnósticos de cáncer gástrico, como pueden ver ahí, el 70% se encuentra en los países en vías de desarrollo. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es la prevalencia de Helicobacter pylori en los países del mundo? Como 30 y tanto por ciento. Dividámoslos en áreas para ver. Si hablamos de, por ejemplo, Sí, ¿cuáles son las no, tasas más También es altas? mayor en países en vías de desarrollo. Ajá, regálenme un minutito, disculpen. ¿Aló? No, no. Ajá, como que hablábamos en vías de desarrollo, por supuesto, pero más o menos cuánto es ese porcentaje en vías de desarrollo. sé que superan el 50%, o sea, 60, 50, pero a nivel mundial creo que va por el 30. Así que estoy pensando que los países más desarrollados va a cursar en el 20. No, afinemos a alguien más, sabe más o menos de 100 personas, vamos a hablar de Latinoamérica, que es donde nosotros vivimos. Por ejemplo, en Latinoamérica las tasas, es cierto, pueden variar de país a país, pero en términos muy generales, ¿cuál sería un buen número para hablar de Helicobacter pylori? No es 50. Entre 60 y 80, Ah, me gusta. bastante alta. Sí, de hecho, hay algunos autores que hablan más del 80%, ¿no? Entonces, sin embargo, la presencia de Helicobacter pylori, eh, número uno, que en general, pues sabemos que bueno, ya está identificado como un patógeno, como un carcinógeno y todo lo demás, pero sabemos también que tiene altas, las tasas de curación son altas, ¿verdad? Cuando hablamos de la presencia de Helicobacter pylori en el 80%, hasta un 80% de la población, ¿cuánto de ese 80% de la población va a desarrollar cáncer gástrico? Pensaría en un 20%. Ok. Si estamos hablando que en Latinoamérica hasta un 80% de la población puede tener Helicobacter pylori y tú dices que el 20% va a desarrollar cáncer gástrico, estaríamos hablando de todo el mundo tendría cáncer gástrico. ¿Me explico? No, va como a 5%, 3%. Es menos que eso incluso. ¿Sí? Entonces, de la totalidad de los pacientes que tienen Helicobacter pylori, eh,
pues apenas no llega ni al 1% a veces de desarrollo hacia cáncer. Si no, el cáncer gástrico pues ya nos hubiese extinguido a toda la humanidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque si vemos a los pacientes con cáncer gástrico y les hacemos pruebas para el Helicobacter pylori, muchos de ellos pueden tener cáncer gástrico, pueden tener Helicobacter pylori, como lo puede tener una población sin cáncer, ¿sí? No así la estadística viceversa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque siendo que cáncer gástrico es un problema de salud en Panamá, en Latinoamérica y en el mundo entero, y como uno de los diagnósticos diferenciales cuando los pacientes están iniciando con sintomatología es precisamente el Helicobacter pylori, pues no asuman que es Helicobacter pylori, sino que tienen que pensar en cáncer, ¿no? Ese es como que parte del objetivo de la conversación. Entonces, como vimos también, hablamos de la distribución geográfica, Asia, Europa del Este y Sudamérica en el cinturón andino, ¿no? Que son los lugares donde hay mayor incidencia. Algo bien interesante es algo que hablamos sobre migración internacional, y es que mucho se ha hablado de si existían nichos de mutaciones fundadoras en estos puntos específicos geográficos, es decir, si el cáncer gástrico era más asociado a la herencia, a mutaciones fundadoras, como dije, o a el ambiente donde se estaban criando estos pacientes, ¿no? Y lo cierto es que como tenemos nichos en Asia y tenemos nichos en Sudamérica, uno pensaría, bueno, ¿qué pasa con los pacientes que migran? Si vivían en Asia y van a vivir a Estados Unidos, se van a comportar, permanecen manteniendo el mismo comportamiento que tenían, es decir, esto es genético, o van a cambiar hacia el sitio a donde ahora viven, que es en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y precisamente porque esto nos ayudó a entender muchas cosas, como por ejemplo que definitivamente esta es una enfermedad multifactorial, y si bien es cierto hay un pequeño porcentaje que está influenciado altamente por mutaciones genéticas, que llega cercano al 10%, la gran mayoría es multifactorial. Y es tan así que los pacientes que vienen de un lugar de alta incidencia, como Asia o el cinturón, al mudarse a un ambiente diferente, van entonces a presentar los factores los números de incidencia del lugar en donde están viviendo apenas, y este cambio apenas ocurre después de una generación. O sea, es muy rápido el cambio, lo que quiere decir que estamos pues probablemente ante un evento que está más influenciado por el medio ambiente, como hablamos, por ejemplo, de la alimentación, los suelos, cómo se está cultivando, el agua, entre otras cosas. Entonces vamos a hablar sobre la clasificación. Existen muchas clasificaciones de cáncer gástrico. Vamos a tocar las más importantes. Esto es en términos de origen, ¿no? De cómo se originan los cánceres gástricos. Y así podemos clasificarlos como cáncer gástrico esporádico, lo que representa más del 80%, es decir, la gran mayoría son estos pacientes de los que hemos estado hablando. No se puede identificar un factor predominante que da origen al cáncer, sino que es la sumatoria de muchas cosas, entre ellas pues mucho factor ambiental. Tenemos un 10% que son cáncer gástricos tempranos. Esto aquí en Panamá y en Latinoamérica es prácticamente cero. Esto está más reservado para lugares donde hay programas de cribado. 7% de los cánceres gástricos que están asociados, por ejemplo, a cirugía previa en donde se hicieron reservorios y se hizo una alteración de la anatomía y del flujo de circulación de la bilis, por ejemplo. Y 3% cáncer gástrico difuso, que esto, como les dije, puede llegar hasta el 10% en algunas series. Esa era la clasificación en términos de etiología, y luego tenemos entonces la división fisiológica o anatómica, que es bastante utilizada, en donde simplemente vamos a dividir los cánceres gástricos en proximal, es decir, hablando de unión gastroesofágica, cardias, fondo y parte del cuerpo. Y vamos a clasificar entonces al restante en distales, que cuando hablamos específicamente del antro y el píloro. Esta clasificación es de las más importantes porque es sencilla, es anatómica, y nosotros somos cirujanos, pues nos ayuda mucho a planificar, no solo a tener una idea
para la clasificación, sino sobre todo para planificar procedimientos quirúrgicos. Específicamente hablando de la unión gastroesofágica, a pesar de que son cánceres proximales, pues es una zona de un comportamiento biológico muy particular, tanto que se ha diseñado esta clasificación de Siewert para esta área. Y en este caso, pues tenemos tres tipos, ¿no? Siewert 1, 2 y 3. ¿Qué hacemos? Bueno, trazamos una línea en donde está el mismo cardia, la línea Z, y de los 5 centímetros por arriba hasta 1 centímetro por arriba, ese serían los Siewert tipo 1. Y ese es son tumores que suelen ser de un comportamiento más parecido a esófago. Luego tenemos el Siewert 2, que va desde 1 centímetro por arriba hasta 2 centímetros por abajo, y estos son los que llamamos son puros de la unión. Y luego tenemos el Siewert tipo 3, en donde está desde los 2 centímetros por debajo de la línea hasta 5 centímetros. Y esto, a pesar de que técnicamente un adenocarcinoma de la unión gastroesofágica y un Siewert tipo 3, pues realmente se trata como estómago y tiene el comportamiento de un estómago. Y finalmente, entonces, tenemos una de las clasificaciones más importantes, que es la clasificación de Lauren. Entonces, cuando hablamos de clasificación de Lauren, es una clasificación histológica. Estamos hablando de adenocarcinomas, que representa más del 90-95% de la totalidad de los tumores en el estómago. Y cuando hablamos de histología, en la clasificación de Lauren tenemos, básicamente son dos tipos importantes, el difuso, el intestinal, y hay un tercero que es el mixto, cuando coexisten los dos. Entonces, en los pacientes mayores de 75 años, que como les dije esto, pues cada vez está cambiando, ese número va a ir bajando, 65, 60, la gran mayoría son tumores intestinales, mientras que en los pacientes jóvenes son difusos. Como pueden ver, los números se invierten completamente. Entonces vamos a empezar con el tipo intestinal. Estos tipos intestinales, la clasificación de Lauren, el tipo el intestinal, generalmente son tumores que son bien diferenciados. Hay una evidente formación glandular intestinal, es decir, todavía hay gran semejanza con el tejido habitual que se encuentra. Este es el tumor que generalmente tiene una progresión más ordenada desde el epitelio normal, la mucosa normal, hacia la lesión premaligna y posteriormente entonces finalmente un cáncer. Generalmente es el que se origina sobre lesiones premalignas, como les dije, es mucho menos agresivo, es la forma epidémica de la presentación del cáncer gástrico, mientras que el difuso es la endémica. Este tipo intestinal, es el que está más ampliamente relacionado con la presencia de Helicobacter pylori y también a factores de riesgo medioambientales. Tiene un poco mayor de prevalencia en los hombres y suele ser, esto es súper importante, como mencionamos, de un comportamiento menos agresivo y más distal. Esto es importante porque desde el punto de vista técnico para el tratamiento, las cirugías son menos complejas, se toleran mejor y los resultados a largo plazo también pues, son mejores. Por otro lado, entonces, tenemos el difuso. La diapositiva anterior era intestinal, este es difuso. Estos son tumores que tienen lastimosamente mucho peor pronóstico. Los intestinales son bien diferenciados, como les dije. Este es pobremente diferenciado. Ya casi no hay formaciones glandulares visibles. Está menos asociado a factores de riesgo ambientales. Hay más diseminación en la submucosa, lo que hace que sean de mayor tamaño en términos de la diseminación a lo largo del estómago. Da metástasis de manera más temprana. Hay una pérdida de la expresión de la ecaderina, que es una proteína de adhesión, y por lo tanto está más asociado también a la parte genética, el pobremente diferenciado. Este gen CDH1 codifica está asociado no solo a la expresión de cáncer gástrico difuso, pobremente diferenciado, sino también tiene una asociación con el cáncer de mama lobulillar. Este es el que más aumento ha tenido en su incidencia y este es el que se ve en pacientes más jóvenes. Así que por eso hemos tenido ese cambio en la curva etaria. Tenemos pacientes más jóvenes, tenemos más cánceres difusos de peor pronóstico, ¿no?
Este habitualmente no sigue el comportamiento ordenado del cambio en el epitelio, desde el epitelio, la mucosa normal, hasta el carcinoma. De manera que aquí no vamos a encontrar necesariamente lesiones premalignas y es muy frecuente encontrarnos con variantes de células en anillo de sello, que son estas que pueden observar aquí, en donde son los núcleos están hacia la periferia, aplastaditos, y hace semejar a un anillo. Por eso es que se le llama células en anillo de sello, ¿no? Los factores de riesgo. Bueno, vamos a hablar de manera global, sabiendo que, como les mencioné, pues lastimosamente pues no tenemos, son muy pocos los pacientes en donde podemos llegar a identificar específicamente cuál fue el proceso que dio finalmente el desarrollo de un cáncer. Pero son muchos que pueden estar interactuando para hacer múltiples hits a lo largo de la vida de un paciente para finalmente entonces presentarse ya clínicamente con el cáncer. Entonces, desde el punto de vista ocupacional, como les dije, esto está altamente sustentado con la parte epidemiológica. Si recuerdan, yo les mencioné que, por ejemplo, en Asia y en el cinturón andino, especialmente Chile, donde los suelos son de ciertas características, donde hay gran actividad minera, etcétera, los datos epidemiológicos sustentan que haya algún tipo de relación con ese tipo de desarrollo ocupacional, ¿no? Los pacientes que trabajen en minas, en granjas, en pesca y en los procesadores de alimentos. No tenemos, a lo largo de todo lo que vamos a ver, hay algunos en donde los riesgos relativos sí están un poquito más pesados, pero hay otros en donde todavía la data pues no es concluyente. Cirugía gástrica previa, esto lo hablamos, si recordarán, son los pacientes donde, por ejemplo, en la juventud, ya sea por un trauma o por una perforación, por una úlcera gástrica, se tuvo que hacer resecciones gástricas y hacer derivaciones y, como quien dice, alterar la anatomía que recorre la bilis, y toda esa exposición de bilis a la mucosa del estómago, que habitualmente no debe ocurrir, pues finalmente puede desembocar en, luego de muchos años, como pueden ver hasta 30 años después, en la aparición de un cáncer gástrico. Hablamos, como repito, estamos hablando de adenocarcinomas. También tenemos también tenemos la asociación con algunos virus como el Epstein-Barr. Se ha demostrado que está presente hasta en 13% de los pacientes con cáncer gástrico, y ya tenemos evidencia de que donde sí se ha logrado establecer una relación causal en otros modelos tumorales, como específicamente en el cáncer de nasofaringe. Epstein-Barr es un factor de riesgo ampliamente demostrado. También pudiese estar la asociación en los pacientes con cáncer gástrico. Como les dije, pues las células tumorales pueden llegar a tener características similares con el carcinoma de nasofaringe, donde, como les dije, ya está demostrado. Esta presencia de Epstein-Barr está más documentada, por ejemplo, en los pacientes que tienen tumores pobremente diferenciados, que son más proximales, es decir, hacia el cardia, unión gastroesofágica, y tienen un comportamiento que se presenta con mayor infiltración linfocítica. Menos ganglios positivos, pero más histologías difusas. Y también existe la hipótesis de que tal vez Epstein-Barr no tenga una influencia directa sobre la producción del cáncer, pero que sí tenga tal vez que ver con la metilación del DNA en una región promotora de otros genes tumorales que finalmente van a desencadenar en cáncer. Entonces, ¿alguien me puede decir qué son genes supresores? Son genes cuya expresión va a evitar que una célula se pueda malignizar o que se dé una cascada que cause esa malignización. Ok. ¿Y cuál es la diferencia con un oncogen? Un gen cuya alteración va a desencadenar que se pueda malignizar una célula. Entonces, nosotros tenemos, los seres humanos, nosotros que no tenemos cáncer,
Tenemos genes supresores tumorales. Sí, Y tenemos oncogenes. podríamos tener. ¿Mm? Yo digo que sí, o sea, podemos tener. Recuerden que aquí no se trata de, yo digo, ¿no? O sea, si lo han leído, me explico. ¿Qué tenemos los seres humanos? ¿Tenemos Bueno, en este oncogenes? caso tenemos protooncogenes. Perfecto, excelente, excelente. Tenemos protooncogenes, sí, eso es importante que lo manejen. Entonces, en términos para hacer una analogía, como por ejemplo con un carro, ¿qué sería ya cuando ya hace toda la progresión hacia el oncogen? ¿Qué representa un oncogen y qué representa un gen supresor tumoral? Uno es el acelerador y el otro es el freno. ¿Cuál es cuál? Un oncogen es un acelerador, un supresor de tumores es un freno. Perfecto. Entonces, ¿qué significa que Epstein-Barr esté involucrado en la metilación de una región promotora, de un gen supresor? ¿Qué pasa cuando se metila esa región promotora? ¿Qué ocurre? Se apaga la señalización que causa. Perfecto, queda silenciado, le llamamos, ¿verdad? Entonces, probablemente esta es una de las hipótesis que tal vez Epstein-Barr no sea que cause la progresión, pero tal vez la codificación de la acción de este Epstein-Barr pudiese estar involucrada entonces en esa metilación de esa región promotora de algunos de los genes supresores tumorales más importantes. La relación no está del todo clara, pero debido a que no se cree que sea directa, sino que tenga que ver más bien en el microambiente, ¿no? De epigenética, hablando más bien de epigenética. Entre otras cosas, también tenemos, por ejemplo, la refrigeración. Este es otro caso interesante en donde no se sabe si fue que la refrigeración como tal disminuyó la incidencia de cáncer gástrico o es que el hecho de que existiera refrigeración disminuyó los métodos antiguos de preservación como eran los ahumados, las preservaciones con grandes cantidades de sal y la exposición entonces a otros factores que sí están demostrados que tienen asociación con cáncer. Las carnes procesadas, como ya pueden haber escuchado, pues hace ya un par de años que formaron parte de los carcinógenos y están en categorías tan impactantes como lo pueden llegar a ser el asbesto, el cigarrillo y el alcohol. También el tabaquismo es un gran factor de riesgo, sobre todo en los pacientes que tienen cepas de Helicobacter pylori. Y esto va más hacia los cánceres distales, como recordarán, el Helicobacter pylori es altamente prevalente y la asociación está más documentada en los tumores de la clasificación de Lauren intestinales, que son distales, que son de mejor pronóstico y en pacientes mayores. Miren este efecto sinérgico, aquí sí es importante que lo conozcan porque miren ese RR16. ¿Qué es riesgo relativo? ¿Cuántas veces un sujeto es más propenso de presentarlo al estar expuesto a algo? Exacto, al evento, pues, o a la característica, lo que sea que estemos evaluando. Perfecto. Entonces, en términos muy generales, cuando hablamos de riesgos relativos bajos, bajos para nosotros es cuando ese RR está cercano a 2. ¿Sí? Existe la relación, pero medio bajo. Hablamos de riesgos intermedios cuando ese RR está hasta 4 tal vez, ¿no? Entre 2 y 4. Para nosotros, un RR de más de 4 veces, o sea, es importante. Son factores de alto riesgo. Y miren este sinergismo que ocurre con tabaquismo y la presencia del Helicobacter pylori. ¿Sí? Es bastante alto. De manera que si vives en Latinoamérica y tienes muchas probabilidades de tener Helicobacter pylori, como ya dijimos, 80% de la población lo puede llegar a tener, y fumas, estamos como en camino hacia nada productivo, ¿no? Entonces, de manera muy general, en resumen, vamos a dividir los pacientes de cardias, es decir, los proximales, es decir, los pacientes que suelen ser difusos en la clasificación de Lauren, y del otro lado vamos a tener los pacientes que son
distales, los que no son cardias, los que suelen ser intestinales, los que suelen ser pacientes mayores y que suelen ser pacientes de mejor pronóstico en comparación a los difusos. Entonces, cuando hablamos de proximales en cardias, tenemos la característica de la edad. ¿Son jóvenes o viejos? Jóvenes. Jóvenes, claro. Aquí hay un poquitín más de sexo masculino. Tenemos la asociación a tabaquismo y alcohol, sobre todo porque acá arriba en cardias pueden haber no solo, sobre todo cuando son SIGWARE 1, pueden haber no solo adenocarcinomas, que es de lo que hemos estado hablando, sino que en algunas ocasiones puede haber incluso cánceres escamosos, que es otra histología completamente, y en esa histología de escamosos tiene mucho más peso la combinación de tabaquismo y alcohol. La raza, la predisposición familiar, como hablamos, si se acuerdan que hablamos de CDH1, que es el gen que codifica para la hecaderina, y tenemos también la asociación con sobrepeso, porque obviamente al haber sobrepeso, los pilares sufren, hay mayor reflujo y hay mayor exposición de ese contenido hacia la zona de la unión gastroesofágica y puede haber entonces los cambios epiteliales que finalmente van a llegar a cáncer. Y aquí tenemos la asociación Helicobacter pylori presente, pero no tanto como del otro lado. Bien, entonces aquí tenemos en los pacientes que dicen nocardias, que son los distales, es decir, los que suelen ser intestinales, ¿verdad? Dijimos, aquí la edad va a ser joven o viejos. Viejos. Claro, vamos a ser pacientes mayores, de mayor edad. La asociación con Helicobacter pylori aquí es la más importante, como pueden ver. También se presenta ligeramente más en el sexo femenino. Tenemos la asociación a raza, sobre todo en pacientes de raza negra, por ejemplo. Tabaquismo también, sobrepeso, pero menos que en los pacientes con cánceres proximales. Y aquí tenemos, en este grupo pesan mucho más los factores ambientales, como por ejemplo el consumo de nitritos y nitrosaminas, las comidas saladas y ahumadas, bajo consumo de fibras y vitamina C y las gastrectomías previas por enfermedades benignas. El grupo A, por ejemplo, es algo que es llamativo, es que se presenta 20% más en los pacientes con cáncer gástrico comparado con otros grupos sanguíneos. Entonces, esto tendrá algo que ver, por ejemplo, lo mismo que pasa con Epstein-Barr, por ejemplo, es una pregunta, ¿será que hay alguna codificación cercana que se encuentre en la misma región donde se están codificando las proteínas del grupo sanguíneo? Bueno, eso es algo que todavía no está claramente identificado. También, por ejemplo, el síndrome, la asociación un poco clara con cáncer gástrico y síndrome de Menetrier, gastropatías hipertróficas, y las úlceras en donde eso sí, pues como pueden ver, tenemos la asociación de Helicobacter. Cuando hay Helicobacter pylori persistente, ese riesgo sí empieza a elevarse, ¿no? Entonces, la fisiopatología, esto de que estamos hablando, como recordarán, les dije que ocurre este recorrido ordenado, ocurre en los pacientes con cánceres distales, es decir, los que tienen histología, según la clasificación de Lauren, intestinales. Esto no ocurre en los difusos porque, como recordarán, en los difusos no existe esta secuencia ordenada y los difusos no se originan de lesiones premalignas. Entonces, ¿qué pasa habitualmente? Bueno, tenemos una mucosa normal, luego vamos hacia una gastritis crónica, finalmente atrofia, eso cambia a una metaplasia. Y en metaplasia intestinal, que es lo que experimenta la mayoría de los pacientes que tienen cirugías previas y la exposición a bilis, también pasa en el reflujo, es un salto previo a ya la primera aparición de displasia. Y finalmente, luego de displasia, la presencia entonces de adenocarcinoma. Recuerden que estamos hablando de adenocarcinoma. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre diagnóstico. ¿Cuáles son los pilares diagnósticos? Bueno, son 3 pilares diagnósticos. La clínica, las imágenes y la histopatología. Entonces, la clínica lastimosamente suele ser vaga y suele ser
comparten muchas características con otras cosas que pueden estar pasando, de manera que esta es una de las razones por las que lastimosamente todavía al día de hoy los pacientes no solo hay gran incidencia de cáncer gástrico, sino que lastimosamente pues la gran mayoría de los pacientes debutan en estadios al menos locorregionalmente avanzados. Entonces vamos a ver aquí, como pueden ver, esto va a depender mucho también de la ubicación del tumor. Por ejemplo, los pacientes que están más hacia la unión gastroesofágica, los tumores proximales, esos son pacientes que van a debutar generalmente con pueden llegar a tener intolerancia a los alimentos, disfagias, dispepsias, etcétera. Mientras que los pacientes que tienen los tumores hacia el tracto de salida, es decir, los distales, los que están hacia el píloro, esos pacientes van a tener entonces la clásica historia es que el paciente come y puede comer algo a lo largo del día y finalmente a la bajada de la tarde vomita todo, porque obviamente pues ha ido, el estómago, hacen estómagos retencionistas, se presentan con el estómago tiene una característica que es que puede pues estirarse de maneras increíbles. Entonces estos pacientes comen a lo largo del día y ya al final, ya cuando la sobredistensión es bárbara, finalmente vomitan. Así que va a depender de dónde esté ubicado el tumor, pero como pueden ver, puede haber dispepsia en un 40 y tantos % de los pacientes, sangrado digestivo, los sangrados suelen ser más cuando los tumores son hacia el cuerpo bajo, antro y la región prepilórica, náuseas y vómitos en los dos escenarios, pérdida de peso en los dos escenarios, porque obviamente ya sea que el paciente tiene disfagia y no come, o que come pero finalmente vomita, pues no logra ver el proceso de la nutrición de manera correcta y hay pérdida de peso. Y también síndromes anémicos, ¿no? Pero como pueden ver, realmente pues son síntomas muy vagos. ¿Qué vamos a buscar en el examen físico? Bueno, esto es otra tristeza. Si nosotros evaluamos pacientes al examen físico y encontramos algo, lastimosamente estamos ante un escenario en donde es muy probablemente que estemos ya en una etapa clínica 4, en un escenario metastásico. Entonces, no deberíamos tener más que la sospecha clínica y actuar de manera, tener la sospecha diagnóstica, es lo que quiero que se lleven de esta conversación. Entonces, al examen físico vamos a tener, podemos tener la evaluación del ganglio de Virchow, que es el ganglio en la región supraclavicular izquierda, que se origina, ya ustedes saben, por el drenaje del conducto torácico. Puede haber también un ganglio axilar izquierdo, que es conocido como Irish, la siembra a nivel del ombligo, que se puede evidenciar al tacto como un nódulo, que es el llamado nódulo de la hermana María José o Mary Joseph. En el tacto rectal, esto que le llaman Bloomer Shelf, que es como si fuera un escalón cuando uno hace el tacto, y representa simplemente los implantes en el fondo del saco. Ahora bien, si encontramos algo como esto, pues son implantes nosotros le llamamos a eso de carcinomatosis de medianos o grandes elementos, que no es lo más característico en cáncer gástrico. La característica más primordial cuando hay carcinomatosis en cáncer gástrico son implantes miliares, le llamamos, que son sumamente pequeños y que a veces es imposible, que es poco probable que te puedan dar este signo, ¿no? Y bueno, también como por ejemplo la diseminación a los ovarios, en donde pues es el llamado síndrome de Krukenberg, ¿no? Y estos son síndromes paraneoplásicos, así que todo esto que estamos viendo, lastimosamente, si lo encontramos, estamos en un escenario en donde lastimosamente pues es paliativo lo que se va a proceder. Y finalmente entonces ya hablamos de la clínica, que tristemente, como dijimos, es muy vaga. Tenemos también, como ya hablamos, del examen físico, que tampoco tristemente, pues
nos colabora, y si nos colabora es porque estamos ante un escenario paliativo. Y finalmente entonces tenemos imágenes que además de ser imágenes nos van a proveer finalmente de lo que es el diagnóstico definitivo, que es la biopsia. Entonces, la endoscopía, que es el método de imagen, el estudio de elección para el diagnóstico, como pueden ver, tiene una sensibilidad con una sola biopsia del 70%, pero si se realizan entre 6 y 8 biopsias, que es lo indicado, entonces esa sensibilidad sube hasta el 98%. Este es un estudio que es altamente sensible. Entonces se toman, como pueden ver, de 6 a 8 biopsias del borde y de la base de la úlcera. Y bueno, existe asimismo una clasificación endoscópica. Esta que ven aquí, de cáncer gástrico temprano, es una clasificación que, bueno, deben saber que existe, pero que nosotros tristemente pues no utilizamos porque estos pacientes no nos llegan. Esta es la clasificación que pueden usar, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Son pacientes con cánceres superficiales, ¿no? Cáncer gástrico temprano. El tipo 0 que protruye, perdón, el tipo 0 al 2A, donde ya son lesiones elevadas, superficiales planas, superficiales depresivas y finalmente excavadas. Todo esto estamos hablando de no van más allá de los planos superficiales. Esta es tristemente la clasificación de Borman, la que a nosotros es la que nos toca usar porque son lesiones ya para cuando hay, pues tristemente, lesiones más avanzadas. Entonces el tipo 1 que forma masa, el tipo 2 que es ulcerativo, el tipo 3 que es infiltrativo y ulcerativo infiltrante, y el tipo 4 que es el difuso o la llamada linitis plástica, en donde suele ser más de mayor extensión en el estómago, toda la pared misma del estómago, a pesar que no pueda no tener una úlcera como tal o una lesión deprimida o una masa. Lo que sí se puede evidenciar es el engrosamiento de la pared, acartonada, característico de este tipo. Otra herramienta que utilizamos es el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico tiene un gran valor, sobre todo para determinar la profundidad de la invasión en la pared, es decir, para etapificar la T. Nosotros, como seguramente habrán escuchado en cáncer, tenemos la clasificación TNM que nos permite etapificar a los pacientes. Entonces, en cáncer gástrico, la etapificación para la T, el mejor método es el ultrasonido endoscópico. Como pueden ver, la efectividad tiene un rango amplio del 65 al 92% con sensibilidad de 90%, porque recuerden que todos los estudios que involucran ultrasonido son operador dependientes. Entonces, al ser operadores dependientes, los rangos suelen ser bastante amplios. Si bien es el método de estudio para la etapificación, o sea, la T, no tiene una buena especificidad ni sensibilidad para evaluar la N, más allá de los niveles que están cercanos al estómago, pero el estómago tiene niveles distantes a los niveles perigástricos, que los niveles perigástricos son del 1 al 6. Eso se podría evaluar con ultrasonido endoscópico, pero del 7 en adelante ya no se pueden evaluar por ultrasonido, así que no es la herramienta de elección. Tampoco para metástasis. La tomografía. La tomografía es el método de elección para etapificar tanto la N como la M. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la lesión en la pared, aquí tenemos miren, este engrosamiento de toda la pared, esto es el tracto de salida. Tenemos nuevamente, miren, este engrosamiento y evidentemente tenemos, como pueden ver, metástasis, tenemos gran compromiso de ganglionares, esto aquí es hacia la gástrica izquierda. Entonces, como mencionamos, el ultrasonido endoscópico es para la etapificación de la T y la tomografía para la etapificación de la N y la M. Y ahora, histopatología. Entonces, todo lo que hemos estado hablando, como les dije, es acerca de adenocarcinoma gástrico, que como pueden ver representa el 90-95% de los tumores que se originan en el estómago, pero no es el 100%. Aparte de tener del adenocarcinoma, que es lo que hemos estado hablando, toda la clasificación, todo eso desde el adenocarcinoma, la clasificación de Lauren,
También podemos tener en el estómago linfomas, que pueden haber entre un 1 a 5%, y también pueden haber tumores del estroma gastrointestinal, que cariñosamente conocidos como GIST. Estos pacientes, estos tumores son los que la gran mayoría, antes de que existiera la inmunohistoquímica que nos permitió identificarlos, pues eran los que se clasificaban antes como leiomiomas o leiomiosarcomas. Y estos tumores pueden representar cerca del 2% de los tumores que se originan en el estómago. También pueden haber tumores carcinoides, adenoacantomas y tumores de carcinomas de células escamosas, sobre todo hacia la región proximal, como les dije, hacia la unión gastroesofágica, ¿no? A los IGUAR1 específicamente. Las vías de diseminación existen pues múltiples. Podemos tener extensión directa, como puede ser, por ejemplo, los tumores de la curvatura mayor, pueden infiltrar directamente al vaso, al páncreas, al colon transverso, hacia la curvatura menor hacia el hígado, los pilares diafragmáticos, así que eso es extensión directa. También tenemos la diseminación a los ganglios linfáticos, que es una de las más importantes. Tenemos también la circulación portal, la circulación portal que va ligada a la circulación sistémica, metástasis a los pulmones, y la circulación transcelómica, que como hablamos es toda la diseminación hacia, por ejemplo, Krukenberg, por ejemplo, los implantes, etcétera, etcétera. El tratamiento. Bueno, el tratamiento es multidisciplinario. Vamos a hablar primero del tratamiento soñado, que es el para cáncer gástrico temprano. Deben saber que existe, como les mencioné, pues lastimosamente aquí pues todavía estamos lejos de esto. Pero bueno, ¿cuáles características tiene que tener una lesión para poder llevarse, que tenga la indicación de intentar llevarse a una resección endoscópica? Bueno, este procedimiento es una mucosectomía endoscópica y como pueden ver, miren esta supervivencia, 95%. Claro, todo esto es cuando las lesiones son superficiales. Entonces, ¿qué debe tener? Bueno, el tamaño de la lesión tiene que ser menor a 1 centímetro. Es preferible que sean sobreelevadas porque técnicamente pues lo hace más sencillo. Tienen que ser tumores bien diferenciados. Si son moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados ya no pueden calificar. No puede ser una lesión ulcerada porque obviamente pues al estar deprimida puede no solo no resecarse, sino que existe riesgo de perforación. Deben estar en cuerpo y antro, no pueden estar en fondo. La región del fondo es extremadamente difícil de trabajarla y los riesgos de perforación en esa área pues, son mucho más altos. No puede existir compromiso de la submucosa. Todo esto está reservado para una mucosectomía, así que si toca la submucosa no es candidato a este procedimiento y definitivamente no puede existir adenopatías. Así que, ¿cómo se determina todo esto? A través de una endoscopia y un ultrasonido endoscópico. Si cumple todos los criterios, entonces se puede intentar este tratamiento. Para lo que nos toca a nosotros, pues lastimosamente son tumores que son al menos locorregionalmente avanzados, entonces el tratamiento quirúrgico está basado en la resección. Solamente hay dos opciones cuando hablamos de tratamiento quirúrgico de adenocarcinoma gástrico y es la gastrectomía subtotal o la gastrectomía total. Entonces, en los tumores, en la gastrectomía subtotal se reserva cerca del 20% del estómago, se reseca el 80% del estómago en conjunto con los niveles linfáticos y puede hacerse una reconstrucción que en este caso se llama Billroth 2, que como pueden ver aquí se cortó duodeno y se sube un asa para hacer una anastomosis con el estómago. Esto es una Billroth 2 muy en desuso en la actualidad y esta es la reconstrucción que actualmente es más recomendada y más usada en todo el mundo. Es una reconstrucción en Y de Rux. Se cortó el duodeno acá, se hace una asa que se corta y se hace la anastomosis acá y esta asa se subió a hacer la anastomosis al estómago. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como pueden ver en esta anastomosis, la bilis que está llegando aquí a través del colédoco viene y tiene que pasar sí o sí por el estómago y puede llegar a causar los cambios que hemos conversado, ¿no? A metaplasia y finalmente displasia y cáncer. Así que aquí esa exposición a la bilis terrible. En cambio aquí, como pueden ver, la comida viene acá y la bilis viene por otra asa, de manera que este reflujo puede existir, sí, pero es mucho menos probable, de manera que la exposición a la bilis es mucho menos frecuente.
Ok. Y finalmente entonces la gastrectomía total, en donde sí se tiene que quitar todo el estómago. El corte se hace en el esófago y se hace una anastomosis en donde se sube un asa de yeyuno y la reconstrucción sigue siendo en Y de Rux, como la anterior. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, pues cuando hacemos gastrectomías subtotales, ese reservorio del 20%, ese remanente gástrico del 20%, eventualmente va a estirar porque el estómago es fantástico. Así que a largo plazo los pacientes pueden comer prácticamente igual que siempre, la recuperación son mejores, los riesgos de licencias de las anastomosis también son menores. Cosa muy diferente cuando hacemos gastrectomías totales en donde lastimosamente ya no existe un reservorio y no se va a desarrollar porque es intestino delgado. Así que estos pacientes pues tienen que comer toda la vida de aquí en adelante dietas hiperfraccionadas, le llamamos nosotros, son fracciones, pueden ser 6, 8, 10, 12 fracciones tomas al día, porque si el paciente tiene, las porciones tienen que ser súper pequeñas, porque si el paciente consume demasiado alimento, esta asa se distiende y al hacer esa distensión que no debería estar ocurriendo, puede ocurrir un reflejo vasovagal y generar grandes molestias en los pacientes. Estos pacientes son pacientes que tienen que inyectarse vitamina B12 por el resto de la vida porque obviamente pues ya no existe el tránsito correcto que permitiría la absorción de la misma. Así que es una cirugía altamente compleja y con una morbilidad lastimosamente que pues sí pasa factura, pero también efectivamente, a pesar de que hay que hacer cambios en la dieta, como les dije, en el fraccionamiento, se recuperan bastante bien la gran mayoría. La resección del estómago es una parte de la cirugía y la linfadenectomía es la que la acompaña. Entonces, para que tengan una idea, pues los niveles ganglionares, como yo les mencioné, del 1 al 6 son los perigástricos. Así que estos son los más sencillos, siempre se vienen en la pieza, sobre todo si hacemos una gastrectomía total. Evidentemente, si hacemos una subtotal, entonces es muy probable que el 1 y el 2 se queden. Y de ahí en adelante los otros niveles, del 7 al 12 por lo menos, que son los que por lo menos deben limpiarse, deben hacerse la disección ganglionar. Este nivel, el 10, en los últimos años ya han salido ya publicaciones diciendo que no es en todos los casos en que se debe disecar, solamente en los pacientes en que tengan enfermedad de este nivel, sobre todo los que están los tumores que están en esta área, pues, y es importante porque en épocas antiguas, donde este nivel 10 siempre quería incluirse, llevaba a muchas esplenectomías, porque limpiar esta área es altamente complejo. Así que el no tener que necesariamente limpiarlo solamente en ciertos pacientes ha disminuido la morbilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos las resecciones que hacemos? Bueno, pueden ser R0, R1 o R2. R0 significa que quitamos todo el tumor, los ganglios y todo, y cuando el patólogo nos manda la revisión, los márgenes por donde cortamos están negativos bajo el microscopio. Entonces, eso es una resección R0 y es la resección a la que aspiramos siempre. Luego tenemos una resección R1, que es aquella en donde nosotros entramos al quirófano, vemos el tumor, calculamos el margen, cortamos, estamos seguros en nuestras cabezas de que todo está bajo control y cuando el patólogo revisa, tristemente, el margen en el microscopio está positivo. Esto ocurre mucho en los pacientes que tienen enfermedades difusas porque la diseminación submucosa es más importante en esos pacientes. Entonces, precisamente por eso, en ese grupo de pacientes, el margen macroscópico que le damos tiene que ser más extenso. Si en una intestinal tú le puedes dar 5 centímetros de margen, en el distal en el difuso tiene que ser por lo menos unos 8 o 10 centímetros, ¿no? Entonces es preferible hacer, debido a todas estas cosas, las resecciones que les hemos mencionado, ¿no? O gastrectomías subtotales o totales. Y R2 significa que cuando yo entré tuve que cortar a través del tumor y generalmente esto está reservado para pacientes en donde las resecciones
no son oncológicas, sino que, por ejemplo, el paciente estaba sangrando y a pesar de que yo sé que va a quedar mucha enfermedad, le tuve que quitar el estómago solamente para que dejara de sangrar. Eso, entonces yo corté y sé que hay tumor, que dejé tumor, que yo lo vi, eso es una resección R2. Obviamente una resección R2 no tiene ningún impacto en supervivencia, es decir, es lo mismo que si no lo hubiese operado. Así que esto no es lo ideal es que sea una resección R0. Existen criterios de irresecabilidad y esos son, por ejemplo, cuando hay evidencia de afección peritoneal, como lo son la carcinomatosis, cuando hay enfermedad a distancia, es decir, metástasis, cuando hay enfermedad locorregionalmente avanzada más allá de los niveles que habitualmente se limpian, es decir, cuando hay enfermedad en la mesentérica superior, cuando hay enfermedad retroperitoneal, paraórtica, en la cava, etcétera, ¿no? También tenemos cuando hay invasión de las estructuras vasculares, siempre y cuando no sean los esplénicos, porque los esplénicos sí los podríamos ligar y quitar el vaso, pero cuando esas estructuras son, por ejemplo, el tronco celíaco pues o la hepática, tristemente pues eso representa que el paciente es irresecable. Y bueno, como les había dicho, en términos de paliación, por ejemplo, para hemorragia, ahí sí está indicada, existe un rol de la resección gástrica, incluso con márgenes positivos, solamente para paliar el sangrado, ¿no? Y los otros tratamientos complementarios, como lo son la quimioterapia y la radioterapia, que tienen, pues, sobre todo la quimioterapia tiene un rol muy importante. De hecho, en la actualidad, la gran mayoría de los pacientes reciben quimioterapia primero, luego cirugía y probablemente luego más quimioterapia. Ese es el tratamiento estándar actualmente. Y bueno, tenemos factores pronósticos. ¿Alguien me puede decir qué es un factor pronóstico? Factores que determinan qué tan exitoso o qué tan no exitoso puede ser el proceso a largo plazo o a corto plazo. Más o menos. Eh, te recomiendo, doctor, que cuando, si yo te pregunto qué son factores pronósticos, tú me dices que son factores, pues mejor, más elegante que digas son características, qué sé yo. Eh, pero sí, más o menos, que son características que pueden presentarse, ya sea en el tumor, en el paciente o en el tratamiento, y que hablan de la evolución natural de la enfermedad. Es decir, en términos sencillos, al paciente le va a ir bien o le va a ir mal, ¿sí? En términos sencillos. Cosa muy diferente a un factor predictivo, ¿sí? Que un factor predictivo está asociado a son características que poseen los tumores o los pacientes que los hacen susceptibles a un tratamiento específico. Entonces, eso para que hablemos el mismo idioma, ¿no? Entonces, en términos de factores pronósticos, como pueden ver, miren cómo cambian las supervivencias. Vamos a hablar de las características que son del tumor. Miren cuando hay citología peritoneal positiva. No estamos hablando de carcinomatosis de grandes elementos, estamos hablando de un paciente en donde abrimos, hacemos un lavado previo a empezar a operar y eso se manda a una citología. Y el hecho de que esa citología esté positiva, miren cómo cambia el pronóstico. En los pacientes en que esa citología estaba negativa, la supervivencia estaba cercana al 50%, que es paupérrima porque es cáncer gástrico, pero bueno, pero miren cómo cambia a 15% si esa citología está positiva. De manera que si la citología está positiva, todavía al día de hoy no se procede con la cirugía. Si puedes hacerlo, si haces una laparoscopía diagnóstica y haces un lavado y ese lavado te sale positivo, todavía el día de hoy lo habitual es que no se proceda con la cirugía. Hay estudios andando ahorita para ver si hay un grupo de pacientes en donde esa carga de citología no, cargas bajas, tal vez pueda existir un rol para cirugía, pero bueno, eso es para que evidenciemos que, wow, ¿qué representa una citología positiva? Miren cómo se comportan los tumores, los diferenciados, que son los intestinales, versus los pobremente diferenciados, que son más hacia los difusos, ¿no? Miren esto, la supervivencia de los diferenciados, 40%, y menos de la mitad los difusos, entonces los indiferenciados, ¿no? Entonces, son factores pronósticos que tienen gran valor
es importante que los conozcamos porque cuando nos llega un paciente a la consulta con este diagnóstico, en la misma patología vamos a tener muchas cosas que nos van a decir, bueno, este señor, este paciente, estoy anticipando que en 5 años va a estar vivo o no va a estar vivo, ¿no? Los ganglios positivos, miren cómo cambian cuando estamos hablando de N1, de N2 y de N3. Cuando tenemos metástasis, la supervivencia baja al 5% en 5 años. La mediana de supervivencia en un paciente metastásico en cáncer gástrico está cercana a los 8 meses. Entonces son pacientes que tristemente tienen un pronóstico reservado, ¿no? Los marcadores biológicos, la invasión linfovascular. En términos del paciente, pues tenemos pacientes, hacemos corte en edad, ¿no? Entonces, a los pacientes que son menores de 68 años versus los de los 68 años, claro que aquí hay que ver si aquí tiene mucho que ver que hay otras patologías competitivas, porque obviamente los pacientes, no es lo mismo hablar de supervivencia cáncer específica que supervivencia global. Entonces, supervivencia global incluye todo, si el paciente murió de infarto y todo lo demás. Entonces, evidentemente los pacientes de más edad, pues ya pueden morir de infarto, de derrames, de otras cosas, ¿no? Entonces, el sexo, miren cómo se comporta la supervivencia en hombres versus mujeres. A los hombres suele irles peor. Si hay síntomas, evidentemente les va peor. Si hay masa palpable, la supervivencia es 4 meses. Las lesiones, por más que estén avanzadas en el estómago, en teoría no deberían poder tocarse. Cuando tú palpas algo, tristemente eso es un signo ominoso, ¿no? Y bueno, el vómito asociado a pérdida de peso y todo lo demás, la supervivencia, pues lastimosamente baja. Y finalmente, los factores pronósticos propios del tratamiento, por ejemplo, la extensión de la resección es importante, la extensión de la linfadenectomía, el lugar de tratamiento. Está demostrado que en los lugares que se hace, en los hospitales oncológicos, les va mejor que en los hospitales generales, porque son centros de referencia y esto permite mayor experticia del cirujano y si hay o no complicaciones postoperatorias. Listo, terminamos los adenocarcinomas. Entonces vamos a decir 2 palabras de los linfomas y 2 palabras de los tumores del estroma gastrointestinal. A ver, yo tengo una preguntita. Ajá. Cuando los pacientes tienen la citología positiva, ¿ellos se les haría lo de quimioterapia y después se les volvería a hacer una citología para ver si ahorita sí serían candidatos a cirugía o de una vez se talla la cirugía? Excelente, doctora. Tú estás diseñada para diseñar estudios. Ok. Esos son los estudios que están corriendo. Si hay citología positiva, pero no había carcinomatosis macro, excelente, se puede llegar a intentar. Fuera de lo tradicional, eso se hace, por ejemplo, en nuestro hospital, que es un hospital oncológico, si el paciente se mete a quimioterapia y luego puede intentarse. Ahora bien, como recordarás, yo dije que la gran mayoría de los pacientes van a quimioterapia y luego a cirugía. Entonces, si la citología te sale positiva, es un paciente que ya le diste quimioterapia en la gran mayoría de los pacientes. De manera que es poco probable que regreses a operarlo. Si fuera por el contrario, ponte que es un paciente que no se sabía si... Ponte que estaba obstruido o sangrando y lo metieron al quirófano para ver si lo operaban de entrada sin darle quimioterapia, que vuelvo y digo, eso no es lo estándar es quimioterapia primero. En ese paciente, ya que no se ha puesto quimioterapia, se podría reintentar, como tú has dicho, exponerlo a quimioterapia y luego reevaluar. Tristemente, como mencioné, la gran mayoría se hace quimio primero, así que si el lavado sale positivo, probablemente quiere decir que con la quimio todavía sigue positivo, ¿no? Así que lastimosamente ya no avanza hacia cirugía. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, gracias. Ok. Bueno, respiren profundo, chicos, que ya casi terminamos. Ay, miren, entonces, recuerden que todo lo que hemos hablado es de adenocarcinomas. Ahorita cambiemos la página, busquemos otro archivo y vamos a hacer un archivito chiquito que se llama linfomas. Entonces, los linfomas pueden llegar a ser hasta el 5% de los tumores en el estómago. Recuerden que el 90-95% son adenocarcinomas.
Entonces, estos linfomas pueden ser de varios tipos. Pueden ser tipo B, que son menos agresivos, o tipo T. Tenemos uno específico que se llama el MALT, que es un tejido linfoide asociado a mucosas, que es el más frecuente. Y el 90% de los MALT tienen asociación a Helicobacter pylori. Y es el único cáncer que puede llegar a curarse con antibióticos. Hay obviamente un grupo de pacientes que tienen otras características que requieren quimioterapia, pero lo importante es que si tienes un diagnóstico de linfoma, el tratamiento inicial no es cirugía y casi nunca incluye cirugía. Es el único tumor que se puede curar sin cirugía en el estómago. Entonces eso es importante que lo recuerden, porque si te llega un diagnóstico y ves patología linfoma y lo mandas a operar, adiós, te demandaron. Entonces es importante, por eso vale la pena las 2 diapositivas del linfoma. Esto es supremamente importante. Y bueno, ya que se está asociado a Helicobacter pylori, puede llegar a curarse con el curso de antibióticos que requiere Helicobacter pylori, que es la triple terapia, ¿no? Como pueden ver, el inhibidor de bomba de protones, que puede ser el que te guste, y 2 antibióticos que, como pueden ver, pueden ser combinaciones de claritro y amoxi o claritro y metro. Cirugía solamente se reserva en falla de tratamiento o sangrados incontrolables, que bueno, ni modo, pero es complejo, ¿no? Casi nunca cirugía, eso es lo que quiero que recuerden. Y por último, el tumor del estroma gastrointestinal. El tumor del estroma gastrointestinal son los GIST. Es un tumor muy particular. No se origina en la mucosa, se origina en el plexo miestérico. Entonces, en la célula de Cajal, que es la llamada del marcapaso, ¿no? Del plexo miestérico de Auerbach. Entonces, este tumor es importante porque miren cómo se ve de bonita la mucosa. La mucosa está intacta. Cuando tú ves esto, pon plata. Pon plata, que es un GIST. El tumor, el adenocarcinoma, que se origina en la mucosa está destruida. En cambio, el GIST, miren qué bonita se ve la mucosa. ¿Qué es importante en la endoscopía? Para poder determinar la ubicación, la localización, ¿no? Y en términos de localización, el GIST, la gran mayoría, el GIST puede aparecer en muchas partes del cuerpo, pero la gran mayoría, el primer lugar es estómago. 40 al 70% de los GIST son el estómago. De ahí podemos tener tumores en el intestino delgado, que es la segunda ubicación más frecuente, del 20 al 40%, y podemos tener GIST en el intestino grueso, en el recto, en el ano, en el esófago, por todos lados puede haber GIST del tracto gastrointestinal, ¿no? Como pueden ver, el diagnóstico es lo mismo, hacemos endoscopía. La biopsia no siempre se puede hacer por endoscopía porque hay que atravesar la mucosa sana para finalmente llegar al área de la lesión. Así que a veces las biopsias tienen que hacerse por radiología intervencionista, biopsias percutáneas. Entonces miren qué bonito en la tomografía cómo se ve el estómago y toda la lesión es hacia afuera, no sé si la logran ver, y a veces tienen un pedículo, lo que facilita mucho la resección. La otra cosa fantástica de los GIS es que tienen prácticamente 0 diseminación linfática, de manera que en el adenocarcinoma, que teníamos que hacer cirugías complejas, gastrectomías o subtotales y totales con linfadenectomía, en el GIS no. En el GIS podemos hacer una cirugía mucho más sencilla, que no incluye los ganglios, porque como les dije, la diseminación linfática es prácticamente nula. ¿Qué se hace? Nosotros llamamos a estos gastrectomías parciales no anatómicas, o resecciones en cuñas cariñosamente, pero gastrectomías parciales no anatómicas. Se quita el pedazo de pared que está enfermo y se cierra. La recuperación suele ser fantástica y el pronóstico va a estar dado dependiendo más bien de la parte de el índice de proliferación que tenga la lesión, ¿no? Ya terminamos, así que vamos a hacer un caso clínico nada más y ya nos vamos, chicos, tranquilos. Bien, entonces tenemos una paciente femenina de 50 años, enfermera, tiene historia de 1 año y medio de epigastralgia. Esto es lo clásico. Clásicamente, los pacientes tienen síntomas de larga data y cuando ya ocurre un evento final es que le ponen atención. En la evaluación por medicina general, como suele ocurrir, la gente piensa que todo es Helicobacter pylori, así que ni se inmutaron por nada y le iniciaron tratamiento con omeprazol empírico, así toma omeprazol. Luego de 2 meses, no hay mejoría.
¿qué hay que hacerle, chicos? Le hacemos una prueba de Helicobacter pylori, un BH, una endoscopía, un CAT o sangre oculta en heces. Endoscopía. Ok, tú dices endoscopía. ¿Alguien dice otra cosa? Sangre oculta. Sangre oculta, ok. ¿Quién dice otra cosa? Yo sí le haría la prueba de Helicobacter pylori. Yo Ok, igual. ok, bien. Miren, chicos, vamos a pensar con... Gracias a Dios la medicina es sencilla. Todo es como lógico. Entonces, miren, a priori, estamos en Latinoamérica. La prueba de Helicobacter pylori, ¿qué probabilidad hay que salga positiva? Bastante alta. 80. Súper alta. Súper alta. Y eso, no nos, lo más probable es que nos va a llevar a retrasar un tratamiento de algo si es algo peor. No sé si me estoy explicando. O sea, dice que nos va a sesgar, pues. De hecho, esa es parte del conversatorio de hoy. Quiero que se lleven es esto. ¿Cuántos años tiene la señora? 50. Tiene 50 años. Yo voy a asumir que tiene Helicobacter pylori, me vale 2 cacahuates. Pero a los 50 años, que está justo en el pico ahí de la mediana del diagnóstico de cáncer gástrico, ¿qué número es el cáncer gástrico en incidencia en el mundo, chicos? El quinto, si alguien dijo, ¿no? Y en mortalidad, El tercero. Tercero. el tercero. ¿Qué pasa si yo me equivoco y le hago una endoscopía? Le mando la endoscopía y me equivoco y no era cáncer. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede hacer prueba de Helicobacter pylori en la biopsia que le hacen Sí. en la... Perfecto. No, o sea, no pasa nada, pues. No pasa nada, igual se la van a hacer porque el Helicobacter pylori se puede ver en la histología. Pero ¿qué pasa si me va a salir positiva? Me va a salir positiva porque el 80% de probabilidades dice que me va a salir positiva. Y yo me atraso, ya tiene 2 meses de atraso, y me atraso más. ¿Vieron las mortalidades que hay, muchachos? ¿Se acuerdan las supervivencias horrorosas? Eso quiero que se lleven. Regalen la endoscopía. Si tienes un paciente, a menos que el muchacho tenga 18 años, y si no tiene cáncer, historia de cáncer gástrico familiar, 18 años ahí no le regales la endoscopía. Pero de ahí, si tienes una paciente que tiene un síntoma, que ya estuvo en omeprazol, por cierto, etcétera, 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 piensen mal, no va a pasar nada, hagan su endoscopía. Así que perfecto, endoscopía es lo que vamos a hacer. Bien, la endoscopía reporta una lesión exofítica y friable en el antro del estómago. Y la biopsia reporta un adenocarcinoma tipo intestinal infiltrante. ¿Qué estudios complementarios quieren? ¿Un ultrasonido endoscópico y un CAT? ¿Una resonancia magnética y un ultrasonido abdominal? ¿O un PET? Yo Una diría pregunta sobre esa Ajá. pregunta. ¿Con qué propósito yo quiero otra prueba si ya sé que tiene? Yo Uy, le ¿y qué puedo poner hacemos? O sea, el creo que nos estudio podríamos ir porque directamente a... es que el ultrasonido te va a decir la T, creo que era, y el K te va a decir la N y la M. Ok, Sí, sí. el doctor que preguntó con qué objetivo, acuérdate, doctor, que dijimos que en cáncer tenemos que tapificar, ¿sí? ¿Te acuerdas? Biopsia es diagnóstico y lo siguiente es inmediatamente, apenas tienes diagnóstico, tienes que tapificar. ¿Cómo vamos a tapificar entonces? ultrasonido y CAT. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Nos quedamos con ultrasonido y CAT? Sí. Claro, claro, perfecto, nos quedamos con ultrasonido y CAT. ¿El ultrasonido tapifica qué cosa? La T, La T. ¿Y el CAT qué tapifica? la M y la N. La N y la M, perfecto. Resonancia magnética todavía al día de hoy no hay indicación, ultrasonido abdominal no tiene ninguna indicación, es supremamente vago, no tiene cero indicación y PET todavía tampoco. Así que, bien, el ultrasonido endoscópico reportó una lesión que infiltra la muscular propia y la tomografía no tiene adenopatías regionales y no tiene metástasis. ¿Qué le vamos a recomendar? Le vamos a recomendar triple terapia, inhibidor de bomba de protones y 2 antibióticos. ¿Le recomendamos eso?
¿Sí o no? Yo digo que no, porque ya Yo digo que tiene no. cáncer. No. Hay que quitar el tumor. O- ok, entonces, ¿a quién se le recomendaría esto? A un yeast. Seguros, Al mal. A al un, mal. a un linfoma mal. Perfecto, al mal. Esto es para el mal, ¿se acuerdan? Al linfoma, al mal. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer una gastrectomía parcial? Solo gastrectomía parcial, sin ganglios. Yo creo que la paciente del caso, porque no tiene adenopatías. ¿A A, qué a patología nadie, porque a todo el mundo se le recetan, ¿no? esto es gastrectomía parcial? Vamos a quitarle un pedazo del estómago, pero no le vamos a quitar los ganglios. ¿A quién le Ah, hacemos eso? que tenga una lesión bien definida, que no tenga A los invasión yeast, ahora sí a los yeast. A los GIS, perfecto. ¿Quién fue, doctora? ¿Cuál es tu nombre? Amar. Muy bien, excelente. Recuerden que dijimos que los adenocarcinomas, como en el caso de esta enfermera, tiene que hacerse la cirugía del estómago en conjunto con la linfadenectomía. ¿Sí? Entonces, esta respuesta solamente aplica para los GIS. Gastrectomías parciales no anatómicas y no se tocan los ganglios, solo los GIS. ¿Ok? Entonces, esta paciente tiene un adenocarcinoma. ¿Cuál de estas que quedan le vamos a hacer? ¿Una gastrectomía subtotal más linfadenectomía, una gastrectomía total o una gastrectomía total más linfadenectomía? La total con linfadenectomía. ¿Cuál? La gastrectomía subtotal con linfadenectomía. Perfecto. Linfadenectomía va porque va, ¿verdad? Porque ya dijimos que es un adenocarcinoma y tiene que llevar linfadenectomía. Y decidimos si es subtotal o total basándonos en la ubicación de la lesión. Si la lesión hubiese sido proximal, tiene que ser total. Como es distal, entonces se va con subtotal. Excelente. Listo, terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Solo de nomenclatura. Linfoma Ajá. mal y maltoma, o sea, son términos intercambiables porque escucho bastante maltoma. Mira que habitualmente no solemos utilizarlo. Esa patología no la manejamos nosotros casi nunca. Esa es una patología de hematología. Como te dije, habitualmente o es quimioterapia o si es de muy bajo, de muy buen pronóstico, pues solamente con los medicamentos. No suele ser a cirugía, pero habitualmente el término que se utiliza es MALT. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, una pregunta. En los GIST no tienen ninguna diferencia en cuanto a la ubicación. O sea, por ejemplo, no podemos decir que los que, si hay alguno que sea proximal, que por ejemplo no sería tan común, es más, tiene peor pronóstico que los que no. No, mira, el pronóstico del GIS va a depender de la histología. Nosotros clasificamos a los GIS, eso es algo que no lo incluí porque en realidad pues creo que es más avanzado. Los GIS tienen clasificación, ¿sí? Pueden ser, dependiendo de, nosotros tomamos en cuenta el tamaño, las mitosis, el grado, ese tipo de cosas. Entonces, si los tumores son de pequeño tamaño, para nosotros pequeño tamaño puede ser menores de 5 centímetros. De hecho, hay unas cosas que se llaman nomogramas, que tú metes son clasificadores de riesgo. Tú metes los datos, por ejemplo, la ubicación es supremamente fundamental. Si el tumor está, si es un GIST del estómago versus un GIST del intestino, al del estómago le va mejor, es de mejor pronóstico que el del delgado. El tamaño es importantísimo. Tenemos tumores menores de 5 centímetros que prácticamente se van a curar súper. Luego tenemos el grado intermedio, que los tumores que van de 5 a 10 centímetros, y después los tumores que son más de 10 centímetros, que tienen un poco peor pronóstico.
Y luego tenemos entonces las mitosis. Si tienen muchas mitosis, evidentemente son tumores de alto grado, y si tienen cero mitosis o bajas mitosis, entonces son tumores que suelen ser de buen pronóstico, de bajo grado, ¿no? Eso es lo más importante para pronóstico en GIS. Y eso es importante porque en oncología el GIS hay un medicamento muy particular que se desarrolló de hecho para el tratamiento de linfoma, leucemia, y se vio entonces luego que tenía actividad que se llama imatinib. Y ese medicamento está indicado en los pacientes en donde luego de la cirugía se ve que el paciente es de alto riesgo de recurrencia, es decir, que vuelva el tumor a aparecer, y se le da ese medicamento y las tasas de recurrencia bajan increíblemente, ¿no? Entonces, es más importante eso, que a diferencia del adenocarcinoma, en donde sí vimos, ¿te acuerdas? Que la ubicación, el tipo histológico y otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Doctora, al GIS también se le da quimioterapia. Sí, es lo que digo, pero no es quimioterapia. Esto es una terapia blanco que se llama imatinib, o Glivec, que es el nombre comercial, ¿no? Es uno de los medicamentos más importantes. Hay otros, pero ese es el de primera elección. Y se le da solamente si es de alto riesgo, porque hay pacientes que se curan solo con la cirugía. ¿Qué más? Bien, terminamos entonces. Faltan 10 minutos, así que realmente de intestino delgado, solamente para que recuerden, existen tumores en el intestino delgado, son muy infrecuentes. Si piensan en tumores del intestino delgado, GIS sería uno de los principales. Recuerden que puede existir en el intestino delgado. Y de ahí, si hablamos de adenocarcinomas en el intestino delgado, tienen un pronóstico horroroso, pero horroroso. La gran mayoría debutan en etapas avanzadas y la gran mayoría tienen pronósticos muy, muy, muy malos. Así que muy poco llegan, menos del 25% llegan a cirugía de los adenocarcinomas de intestino delgado. Tan así es el comportamiento. Así que tienen que saber que existen. Cuando hablamos de tumor del intestino delgado, nuevamente adenocarcinoma y GIS son las dos etiologías más frecuentes. Y recuerden que muy mal pronóstico, pero más o menos creo que estómago es mucho más importante, ¿no? Y es extenso. Así que bueno, me alegra que hayamos podido conectarnos, así que les vaya muy bien. Yo estoy en el oncológico, trabajo, es mi lugar principal también, estoy en la Ciudad de la Salud, así que si algún día rotan por allá, esperemos que nos veamos. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Espero que esté bien. Chao. Bye. Gracias.